Nos vamos rápido al predio de la Rural, allí en el barrio porteño de Palermo. Hoy es el cierre de lo que fue esta edición número 138 de la Rural, por supuesto, esta exposición en la que confluye la ganadería, la industria. Y allí vemos al presidente Javier Milei que hace su entrada al predio. Hoy él es quien cerrará esta edición con un acto de clausura, acompañado por parte de su comitiva, por supuesto. Y estaremos transmitiendo este evento que durará aproximadamente 2 horas, ya que incluye no solo las palabras del presidente, sino también las palabras de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, como así también, como ustedes están viendo, una serie de desfiles y eventos que tienen que ver con, en este caso, la participación de los granaderos de San Martín, los granaderos a caballo de San Martín, que están ya ubicados en el lugar, y luego también el desfile de campeones. Estoy hablando de las razas destacadas de bovinos, equinos, porcinos, caprinos, conejos y aves que han participado de la edición número 138 de la exposición rural. Por la Sociedad Rural Argentina. La pista central, escenario emblemático de la exposición rural, es el espacio donde confluyen las principales actividades de esta muestra. Las juras de clasificación, la consagración de los grandes campeones de las distintas razas y los actos centrales que forman parte de cada edición. La 138 exposición de ganadería, agricultura e industria internacional reúne a las principales cabañas, asociaciones de criadores, empresas e instituciones vinculadas con la producción agropecuaria de todo el país, convirtiéndose una vez más en un punto de encuentro para el sector. A lo largo de estas jornadas, el predio ferial fue sede de exhibiciones ganaderas, conferencias, rondas de negocios, espacios dedicados a la innovación tecnológica y propuestas vinculadas con el desarrollo de las distintas cadenas productivas. Como cada año, la exposición rural ha ofrecido una vidriera del trabajo que realizan productores, criadores e instituciones, reflejando la evolución de la genética animal, la incorporación de nuevas tecnologías y el potencial productivo de la agroindustria argentina. Vemos que el presidente de la Nación ha sido recibido por el señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don Nicolás Pino. El señor presidente de la Nación, junto con las autoridades que lo acompañan, proceden a ubicarse en el palco oficial. Permanecemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
Agradecemos a la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, quienes proceden a retirarse. Estamos viendo el acto de clausura, como así también la inauguración oficial de esta edición de la Exposición Rural 2026. Se trata de la edición número 138, en donde confluye la ganadería, la agricultura, la industria internacional, que se desarrolla todos los años, justamente en el predio de la Sociedad Rural ubicado allí en Palermo. Esta es la salida de los granaderos a caballo de San Martín, entonando la marcha a San Martín. El primero de una serie de desfiles y muestras que componen este acto de aproximadamente 2 horas, que contará también con las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, como así también del presidente Javier Milei, que ya está presente allí en el lugar, acompañado por parte de su comitiva. Este año la exposición rural tuvo el 100% de la superficie comercial vendida, lo que representa más de 17.000 metros cuadrados de stands ocupados por empresas del sector, como así también por firmas automotrices. Esto significa un total de 2.580 animales en exposición. Atentos porque significa un 10% más que en la edición anterior. Hubo más de 100 razas de bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos, también aves. Y la Expo también fue sede del primer Congreso Mundial de Hampshire Down, con la asistencia de delegaciones de criadores provenientes de Inglaterra, de Irlanda, de Gales, Canadá, México y Colombia. Este cierre incluirá un carrusel de bandas militares, allí en la plazoleta del Bicentenario, un espectáculo de arte ecuestre argentino y también un remate final, cuyos fondos serán destinados a la Fundación Soldado. Es el último día de esta expo, que comenzó el 16 de julio y que culmina hoy en un espléndido día de sol, convirtiéndose siempre en una gran oportunidad, no solo para partícipes del sector agropecuario, sino también para las familias y para los cientos de argentinos y de argentinas que hacen de este evento una oportunidad de conocer más sobre el campo de nuestro país, degustar cosas ricas, conocer artesanías. Y allí vemos, en primera fila, el presidente Javier Milei, acompañado por parte de su comitiva. Vamos a compartir ahora un video para recordar estos primeros 160 años de la Sociedad Rural Argentina.
Sociedad Rural Argentina, 1866-2026. 160 años de una historia que nos respalda y un futuro que nos convoca. Damos la bienvenida oficial a todos los asistentes a la inauguración de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Nación, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señores gobernadores, señor Jefe de Gabinete de Ministros y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, senadores y diputados nacionales, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Argentina, autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legisladores, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades eclesiásticas y de todos los credos aquí presentes, socios y amigos, colegas de la mesa de enlace, señoras y señores. Continuamos en el acto oficial de inauguración de la 138ª edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Escucharemos a continuación las palabras del señor Presidente de la Sociedad Rural Argentina, don Nicolás Pino. Buen día a todos. Más o menos el día, ¿no? Lindo. Ustedes también. Bienvenidos todos a esta casa. Y este año con alegría renovada, porque la Sociedad Rural Argentina está cumpliendo ni más ni menos 160 años de vida y está más joven, presente y dinámica que nunca. 160 años se miden en huella marcada y en camino por recorrer. En estos años hemos luchado y hemos crecido en los contextos políticos y económicos más diversos, no solo para lograr nuestra prosperidad, sino también para defender y ayudar a quienes trabajamos la tierra para el bien de todos los argentinos. En estos 160 años, muchísimos productores, incluidos ustedes los que nos acompañan hoy, han desarrollado también su propia historia, llena de sacrificios y de éxitos, y podrían contarla. Las hemos enumerado y volveremos siempre a hacerlo. La historia de las lanas y carnes de la Patagonia, de las frutas del Alto Valle del Río Negro, del algodón, la yerba y el té del noreste, de los cítricos y la avicultura del litoral, de la ganadería, cereales y oleaginosas de la pampa húmeda, del tabaco, el poroto, el garbanzo y el pimiento del noroeste, de la uva y el vino de Cuyo. Las cuencas lecheras del país también tienen una historia propia, hechas de aventura y de resiliencia. Y también los productores de miel y los productores forestales. Tienen también su epopeya particular los criadores de especies y razas reconocidas en todo el mundo: vacunos, equinos, ovinos y caprinos, porcinos, aves y hasta llamas y chinchillas. Cada rama de la industria que utiliza nuevas tecnologías y agrega valor a los frutos del campo, fabricando productos derivados, tiene también un camino recorrido para celebrar. Todo aquel que lleva adelante la inmensa variedad de producciones regionales en todos los rincones de la Argentina puede hoy emocionarse contando su historia. Todas ellas son también parte de nuestros 160 años. Queremos evocarlas, reconocerlas, compartirlas y abrazarlas. Y por sobre todas las cosas queremos decirles gracias en nombre del país.
basados en más de un siglo y medio de trabajo, nos corresponde mirar con atención y lucidez a la Argentina de hoy y a la Argentina que viene. La mirada de la rural frente a la economía del país es optimista pero objetiva, crítica pero constructiva, una visión indispensable para poder representar los intereses de los productores. Desde esa posición, celebramos que el campo sigue siendo clave para la economía. En el último año, la actividad agrícola creció y ha llegado a producir por valor de 40.000 millones de dólares, la ganadería 34.000 y el conjunto de producciones regionales 11.500 millones de dólares. En total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de 83.000 millones de dólares. Queda claro que cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar. Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio, las retenciones. 215.000 millones de dólares ingresaron solo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, ese monto disminuyó. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, que son unos 6.000 millones de dólares? Hicimos lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otro tipo de mejoras. Inmediatamente crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas para lograrla. El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos y la de miel. Hemos cosechado un 34% más de maíz, el doble de girasol, 7,5 millones de toneladas, y el doble de trigo, un récord de 30 millones. Conclusión. Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el presidente, que las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos, confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie. La actual política económica nacional ha tenido notables logros. La reducción de la inflación, la mejora en el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria han creado previsibilidad reflejada en la baja del riesgo país. La producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera. La desregulación va permitiendo la apertura de mercados y una inserción creciente de nuestra producción en el mundo. Los indicadores de pobreza han comenzado a disminuir y ha crecido el diálogo entre el gobierno y la rural. Los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas. En respuesta, ha aumentado la actividad y la producción del campo. Y cuando el campo crece, crecen también la industria y el comercio. No repitamos el eslogan falso de que el campo no genera empleo. De hecho, generamos más de 4 millones de empleos en forma directa e indirecta. Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo. El Gobierno Nacional, más allá de sus aciertos, ha encontrado otros problemas para resolver. Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta es lograr que la población argentina se redistribuya demográficamente
ocupando todos los puntos de nuestro territorio. La escasez de población se percibe agudamente, sobre todo en lugares como la Patagonia, como nuestra Patagonia. La densidad poblacional aumentaría a medida que los esfuerzos productivos se volvieran rentables y sostenibles en el tiempo. A propósito de esta preocupación, debo enviar un mensaje a los funcionarios nacionales, a los gobernadores e intendentes, varios de los cuales nos acompañan hoy aquí. Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos. Y además, que lo recaudado vuelva en forma de obras y servicios públicos. Sirvan como ejemplos de lo que debe suprimirse el manejo arbitrario de impuestos a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias que crean aduanas internas prohibidas por la misma Constitución Nacional. La baja de impuestos no es solo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta y esto beneficia a toda la población. Otra deficiencia existente es la falta de inversión en servicios comunes esenciales. Salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura que deben ser proporcionados por estados nacional, provincial, municipal, ya sea a través de la inversión pública o a través de la inversión privada gestionada por los gobiernos. Si ponemos la mirada en el campo educativo, encontramos un signo alentador. Las últimas encuestas Aprender han empezado a registrar progresos en saberes básicos. Con respecto a este tema, ya decía Juan Bautista Alberdi en 1852, nos señala un lineamiento básico. La educación popular es la condición primera, la base fundamental de la vida política, económica y moral de los pueblos. Sigamos ese camino. El campo necesita escuelas que brinden educación básica, pero que también capaciten en todas las tecnologías nuevas que el campo necesita. En cuanto a la infraestructura vial y de comunicaciones, el atraso en que se encuentra es una de las causas que producen el famoso costo argentino, que daña nuestra competitividad. Incluye trenes y puertos, pero también caminos rurales, vitales para el transporte productivo y mucho más importante para el acceso de la familia rural a la escuela y al centro de salud. Mejorar los caminos rurales es inversión, no es gasto. Su mantenimiento en general brilla por su ausencia, pero no se requiere inventar nada extraño, solo copiar lo logrado en varios lugares del país que hemos ido observando en nuestras recorridas. Otro claro ejemplo es el atraso en las obras necesarias para prevenir las inundaciones en la cuenca del río Salado. Pero además es urgente poner en marcha un plan coordinado de obras que prevengan contra fenómenos naturales derivados del clima, como la próxima llegada del Niño. Ya en 1880, cuando la rural tenía solo 14 años, su presidente Enrique Zumblad dijo en este mismo lugar: es verdadero patriotismo alentar a quienes con su trabajo aumentan la producción del país. Es nuestro mismo mensaje. El gobierno, cuando realiza acciones justas para el campo, está beneficiando a la Argentina entera, porque como dice nuestro lema, citando a Sarmiento, cultivar el suelo es servir a la patria. Si se generan las condiciones adecuadas, el agro tiene potencial
para crecer un 50% en cereales y oleaginosas, sumar 1 millón de toneladas de carne, duplicar el área implantada en forestación y agregar 2.000 millones de litros de leche, sin contar todo lo que pueden producir las producciones regionales. Este salto productivo implicaría incorporar unos 20.000 millones de dólares por año a los más de 80.000 que el sector aporta actualmente al PBI. Pero entonces, el crecimiento de la producción ya no podrá sostenerse con los parámetros del pasado. La expansión de la frontera agrícola tiene límites ambientales, sociales y económicos. El futuro agroalimentario global dependerá de producir mejor, con mayor eficiencia en el uso de agua, tierra, insumos, energía y conocimiento. Por otra parte, los mercados internacionales, los consumidores, los sistemas financieros y las cadenas globales de valor incorporan de manera creciente criterios vinculados a huella de carbono, uso responsable de recursos, deforestación, bienestar animal, inocuidad y trazabilidad. Quienes puedan demostrar mejores estándares accederán a más mercados y mejores oportunidades. Esto significa que la nueva revolución agropecuaria será digital. Agricultura de precisión, sensores remotos, drones, inteligencia artificial, automatización, robótica, genética de avanzada, plataformas de gestión y trazabilidad digital son factores que están modificando la forma de producir en todo el mundo. Y a su vez, la digitalización requiere básicamente conectividad para poder reducir costos, mejorar rendimientos, monitorear variables climáticas, optimizar el uso de insumos, integrar cadenas y aumentar la transparencia de todos los procesos. Por eso, una agenda moderna para el campo debe incluir la inversión en digitalización. La competitividad se define hoy por la calidad en la infraestructura física y digital que conecte a los productores con el mundo. Los datos comparados con países de la región muestran la magnitud del desafío. La diferencia entre ellos y nuestro país no se debe a la falta de capacidad ni de innovación de los productores argentinos. Es la imposición de las famosas derechos de exportación, de las famosas retenciones, lo que hace que nuestra curva de producción tome forma de meseta, mientras la de nuestros países vecinos continúa en ascenso. Liberados de retenciones, podremos invertir en maquinaria, riego, desarrollo de energía renovable, ampliación de avances en genética y digitalización. Pero entonces, un país que quiere ser potencia agrícola necesitará un sistema financiero capaz de sostener inversiones a largo plazo y acompañar a las fuerzas productivas. Con el ahorro propio podemos crecer, pero para hacerlo con la velocidad necesaria necesitamos líneas de crédito de largo plazo a tasas compatibles con la inversión. Para ser claro, un crédito que no se puede pagar no es un crédito, es una quiebra asegurada. Bueno, esa frase. Cambiemos ahora de perspectiva y enfoquémonos en nuestra institución. Desde que nos hicimos cargo de la conducción de la rural, nos propusimos llegar a este aniversario 160, habiendo puesto un hito valioso en su historia, un salto de calidad, una renovación real. Creemos haberlo logrado y estamos listos para seguir superándonos. Ante todo, pusimos en marcha un proyecto federal. En cualquier lugar del país donde hay un productor, allí hemos estado y seguiremos estando. Más de 1 millón de kilómetros hemos recorrido para que los intereses del campo no se defiendan solo desde un escritorio,
sino también desde el lugar donde las cosas suceden. Para escuchar la voz de los productores se realizaron también muchas reuniones ampliadas de la comisión directiva en diferentes puntos del país. Hemos trabajado en formular propuestas a los gobiernos y hemos obtenido respuestas favorables con beneficio para los productores. Logramos en materia de retenciones que el gobierno hiciera rebajas y en muchos casos supresiones. Bien. Hemos trabajado para eliminación de impuestos distorsivos, para frenar la apropiación indebida del carbono por parte de gobiernos locales y hemos trabajado por la modernización y la mayor eficiencia del INTA y el SENASA, organismos muy necesarios para nuestra actividad. Con los poderes legislativos, nacional y provincial, hemos participado en proyectos referentes a nuestro sector. Con respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras, entendemos que la Argentina presenta realidades productivas, ambientales y geográficas muy diversas. Por eso, cualquier regulación debe contemplar esas diferencias. Creemos asimismo que toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial, el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra. Siempre dentro del marco de una ley o de la ley, y procurando que este ejercicio no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común. No es bueno, por ejemplo, como sucede en la Patagonia, compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos. Estamos convencidos de que es posible armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con la protección del ambiente y la seguridad nacional. Este equilibrio es el mejor camino para cuidar nuestros recursos, fortalecer la producción y generar confianza para invertir. Acerca del proyecto de ley de carbono, unas palabras. A través del manejo del suelo, pastizales y árboles y del combate contra la erosión, cada productor genera servicios ecosistémicos. Son mejoras. Están basadas en la captación del dióxido de carbono que mitigan el riesgo climático y preservan la biodiversidad. Estos servicios ecosistémicos son de propiedad privada y pertenecen al dueño de la tierra. La ley de carbono debe reafirmar esa propiedad del productor y sancionar a cualquiera, incluidos gobiernos provinciales, que quieran apropiarse de los servicios ecosistémicos con el argumento falso de que constituyen un bien común, objeto de un supuesto dominio originario. Basta con leer nuestra Constitución Nacional para entender qué significa en ella propiedad privada. En la Argentina no existen lo que se ha dado a llamar bienes comunes. Existen bienes públicos o bienes privados. Esgrimir derechos de propiedad sobre los servicios ecosistémicos apelando a un supuesto dominio originario es incumplir con la Constitución Nacional. En 1934, hace casi un siglo, cuando la palabra sostenibilidad aún no se usaba ni se conocía, Cosme Mazzini Izcurra, presidente de la Rural, dijo en esta misma tribuna: la madre naturaleza toma su desquite cuando no se la considera, esquilmándola sin contemplaciones. Hoy, durante esta conducción, la Rural viene tomando nota de esa advertencia.
Por eso formamos parte de la Mesa Argentina del Carbono y desarrollamos el sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal argentina. La sociedad rural argentina hoy está en condiciones de facilitar a que los productores puedan acceder a créditos en el mercado internacional de carbono y que también las cadenas de valor puedan competir bajo cualquier estándar internacional de sostenibilidad. Nuestro sello ha aplicado a la industria vitivinícola y pronto lo hará con otras producciones agropecuarias. En este proyecto, en esta tarea, estamos trabajando muy codo a codo con APRESID y CREA también. Con las 4 entidades que formamos parte de la mesa de enlace, que por aquí están, por aquí los veo. Con la mesa de enlace, la cadena del sector y el Gobierno Nacional, estamos trabajando en la configuración de las mejoras normas para incluir en la próxima actualización de la Ley de Semillas. Cuidar el patrimonio de la rural es una prioridad para esta conducción. Hemos logrado la estabilidad económica de la institución, saneamos sus finanzas, logramos balances positivos y desarrollamos proyectos para beneficio de los socios. Luego de la mudanza de nuestra sede al nuevo edificio ubicado en este predio, emprendimos la puesta en valor de la histórica sede. A las obras de infraestructura se añadieron la remodelación de la sala de ventas de este predio, la remodelación del restaurante central y su terraza y la parquización de diferentes áreas. Y por otra parte, hace pocos días abrieron sus puertas la que fue la histórica sede de la calle Florida de la Sociedad Rural, el antiguo Palacio Peña, única residencia de su época, actualmente en pie en toda la traza de esa calle. Señor Jefe de Gobierno. Bien, bien. Decenas de profesionales y artesanos recuperaron su brillo y su belleza. La semana pasada, con oportunidad de una recepción dada en ese lugar al cuerpo diplomático, nuestro canciller Pablo Quirno dijo, y le pedí permiso al canciller para decir esto. ¿Dónde está el canciller? Ahí, te pedí permiso. Esta casa cuenta con una historia, la de una institución que ayudó a forjar a la Argentina moderna y que entiende que la memoria se honra con obras. Es testimonio de una dirigencia que recupera un edificio histórico, lo devuelve a la vida pública y lo pone al servicio del encuentro. En los últimos años hemos profundizado y ampliado el diálogo con diferentes interlocutores, diplomáticos, funcionarios, dirigentes sectoriales, empresarios. Ahí veo al G6 también, gracias por acompañar, al grupo de los 6, y otros actores sociales y económicos. Participamos en mesas multisectoriales donde se debatieron acuerdos como el bilateral con Estados Unidos, las políticas relativas a la hidrovía y el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, por el que tanto hicieron no solo nosotros, sino nuestros colegas que están acá presentes de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, a quien saludamos muy especialmente. Cuando uno nombra trabajos que se vienen haciendo y en función de lograr cambios, se nos viene a la memoria dos dirigentes que están acompañando desde otro lugar. Uno es el expresidente de CRA, Jorge Chemes, que partió allá por el mes de febrero. Y otro muy particular para mí, para creo toda la familia de la sociedad rural, otro expresidente y amigo que partió hace poco, pero que ha trabajado y mucho en función de que durante estos 160 años colaboró
poniendo su grano de arena, que es mi amigo Hugo Luis Biolcati. Continuando con el repaso de nuestra actividad, la Rural trabajó también con las asociaciones de criadores para mejorar la calidad de la producción, su trazabilidad, sus registros en las crías y, en definitiva, el prestigio internacional de nuestros productos. Estuvimos presentes a nivel regional e internacional en ferias, congresos y seminarios sobre producción agropecuaria y negocios vinculados con el campo. También hemos estado muy de cerca en áreas de gobierno como Cancillería, Agricultura y Ambiente para demostrar que el sistema productivo argentino es competitivamente superador con respecto a sistemas como los de Estados Unidos, China y la Unión Europea, de modo de garantizar nuestro acceso sin restricciones a cualquier mercado. Participamos dentro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en su tarea de abrir mercados al mundo, consolidando al mismo tiempo el consumo local. A través de la Rural se han gestionado financiamientos para productores, se generaron acercamientos con entidades bancarias, traducidos en líneas de crédito para insumos y maquinarias. Seguimos conversando con la UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, por un tema que nos preocupa y nos ocupa. El sistema de salud de los trabajadores del campo, OSPRERA, está en grandes dificultades. Los productores y trabajadores rurales aportamos a ese sistema de salud, pero no recibimos hoy la contraparte del servicio médico. Es absurdo y preocupante que tengamos que buscar refugio en otras obras sociales teniendo la nuestra, o lo peor, a veces quedar abandonados a la buena de Dios. Esta conducción de la Rural fomenta también la acción del Ateneo de Jóvenes. Ellos nos acompañan en las recorridas por el país, interactuando con jóvenes productores de cada lugar y fomentando así el federalismo. Varios de ellos ya son parte de nuestro cuerpo de delegados. De este modo garantizamos la verdadera renovación en la Rural. La Rural continúa siendo también una cantera de producción de datos económicos y científicos como respuesta a las necesidades de los productores. Hemos realizado una importante inversión para integrar las diferentes áreas de la Rural en un solo sistema de información. Debemos reconocer que en este proceso han ocurrido ciertos errores, frutos de mal asesoramiento. Hemos aprendido de ello y estamos mejorando. Ciertamente, el que nunca se equivoca es aquel que nada hace. Pero, más allá de eso, veo a los presidentes de asociaciones de criadores que son usuarios muy frecuentes de nuestro registro. Les pido disculpas. Pusimos la mejor intención, a veces las cosas no salen tan bien, pero quédense tranquilos, que lo que se dice de inversión no es esos montos. Lo que sí les aseguro de la inversión es un poco más cara, pero que la vamos a recuperar con un poquito más de tiempo, nada más. Gracias al nuevo rol asumido por la Fundación de la Sociedad Rural Argentina, hemos fortalecido también, con colaboración de la Universidad Austral, nuestras instituciones educativas, el Centro de Estudios de Investigación para la Dirigencia Agropecuaria y el Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria, que se encuentran con un currículum actualizado y en proceso de acceder a un rango universitario. Hasta aquí nuestra visión del campo dentro del país y la realización de estos últimos años en que nos ha tocado ejercer la conducción de la sociedad rural. Pero sabemos muy bien que
que todas estas realizaciones no hubieran sido posibles sin el apoyo y la colaboración de todos ustedes, de nuestros socios, de los productores, de los trabajadores, de los investigadores y de todos aquellos que nos han presentado sus ideas, su apoyo y también sus críticas constructivas. Queremos aquí hacer un reconocimiento muy especial a nuestros 351 delegados zonales de todo el país que nos permiten atender las necesidades de cada lugar. Y por supuesto también a las 141 sociedades rurales e instituciones adheridas al Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina. El agro no debe estar solo, no debe ser un simple generador de divisas. Tenemos que articularnos en forma virtuosa con el petróleo, con el gas, con la minería, con la industria del conocimiento y con el turismo, para consolidar para las próximas décadas grandes plataformas de desarrollo económico, tecnológico, social y territorial en la Argentina. El campo no está en la vereda de enfrente con respecto a las demás actividades productivas. El lema de esta exposición es "El campo nos une", y un signo de ello es la importante presencia de YPF en esta exposición rural, que es realmente un mérito. Acá está su presidente Marín, y esto se refleja en el buen vínculo que tiene la sociedad rural con YPF, YPF con la rural, charlando y proponiendo cosas juntos. Gracias, presidente. La sociedad rural argentina tiene un papel relevante en este proceso. Representa la diversidad productiva, promover una agenda de competitividad y fortalecer el vínculo entre el campo y el conjunto de la sociedad sin grietas, sin antinomias. Durante los últimos años, la sociedad rural argentina trabajó para abrir sus puertas, acercar la producción a los ciudadanos y mostrar que detrás de cada alimento y cada innovación tecnológica existen personas, familias, trabajadores y comunidades. Es emocionante leer que ya en 1866, hace 160 años, quienes fundaron la rural, en el documento Bases para la Fundación, marcaban como objetivos, con palabras tan parecidas a las nuestras, lo que hoy estamos haciendo juntos. Leo textualmente: son funciones de la sociedad rural argentina: velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo, promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo, estimular por todos los medios a los hombres de ciencia, coadyuvar al perfeccionamiento de las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas, trabajar para establecer relaciones con los principales mercados extranjeros, investigar nuestras necesidades, conocer nuestro mercado interior en todos los detalles y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios. Ya ven, no estamos solos. Toda una historia de productores agropecuarios nos sostiene y nos alienta. Los invito a que estemos orgullosos de su legado. Agradezco a cada uno de ustedes su aporte para la construcción del campo próspero y justo que ellos soñaron. Ojalá todos, desde nuestro lugar, seamos dignos de sus sueños, de su trabajo y de su ejemplo. Ellos lo escribieron y lo hicieron porque el campo los unió. Y a nosotros, hoy, 160 años después, el campo nos une. Muchísimas gracias.
Dirige la palabra a continuación el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Y que va a seguir bajando. Buenos días a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Rural Argentina y en especial a su presidente, Nicolás Pino, por convocarme una vez más para estar de pie ante ustedes. Es la tercera vez que me toca hablarles desde esta pista sobre la cual, desde hace casi un siglo y medio, desfilan los mejores exponentes de nuestra actividad ganadera. También quiero saludar y manifestarle mi admiración a todos los productores agrícolas y ganaderos, grandes, medianos y chicos, que todos los días salen a trabajar la tierra y producen comida para cientos de millones de seres humanos. Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso sin duda merecen ser llamados héroes. Hace 2 años me paré ante ustedes por primera vez y les pedí paciencia. Les dije que veníamos a hacer un cambio profundo y sustentable, que no íbamos a apresurarnos demagógicamente, que había que mirar la película y no la foto. El año pasado volví y ya pude mostrarles hechos. Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufrió el mercado, dado que lo obligaba a vender a un tipo de cambio inferior al de mercado. Digo, esto no es un tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo 2/3 de sus ingresos. Vaya que es bueno haber eliminado el cepo. Además, bajamos aranceles a insumos y maquinarias, abrimos mercados y habíamos emprendido las primeras reducciones permanentes de retenciones. Hoy vuelvo por tercera vez y esta vez vengo a mostrarles que la transición de los últimos 2 años se están consolidando. Esta vez vengo a decirles algo que quiero que quede grabado en esta jornada. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos. Pero antes de hablar del futuro, quiero detenerme en algo más profundo, porque para entender hacia dónde vamos hay que entender qué es realmente el campo. Y el campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización. Remontémonos al inicio de nuestra especie. Durante cientos de miles de años el ser humano fue un cazador-recolector nómade que vivía al día sin futuro y sin destino. Hasta que un día alguien entendió que podía sembrar una semilla en la tierra y quedarse a esperar la cosecha. Ese día, sin saberlo, ese hombre dio inicio a todo lo que hoy llamamos civilización. Porque para sembrar y cosechar hay que quedarse en un lugar, y del acto de quedarse a cuidar lo que uno plantó hace el primer derecho de propiedad de la historia. Esta tierra es mía, yo la trabajé y entonces es mía su cosecha. De ahí nace también por primera vez un excedente. Y cuando por primera vez sobró comida, por primera vez alguien pudo dedicarse a otra cosa que no fuera a conseguir su próximo alimento. Así apareció el alfarero que creó dispositivos para cocinar, el herrero que desarrolló herramientas para trabajar mejor y el maestro que transmitía estos conocimientos a las nuevas generaciones. Ahí nació la división del trabajo que 3 siglos después describía Adam Smith. Pero la lista no termina ahí. El excedente había que guardarlo, medirlo, registrarlo. De ahí nacieron los números, la contabilidad y la escritura misma.
No por nada las tablillas de Uruk, las más antiguas descubiertas por los arqueólogos, eran inventarios de granos. Y bajo este nuevo modelo de vida, lo conveniente era trabajar cada vez más superficie con menos manos, para que más y más personas pudieran dedicarse a diferentes oficios. De ahí nacieron las economías de escala que tanto mencionamos, es decir, los rendimientos crecientes. Había que anticipar las crecidas y las estaciones para saber cuándo sembrar. De ahí nació la astronomía, el calendario y la meteorología. Había que transmitir todo ese saber a las generaciones siguientes, y de ahí nació la necesidad de la educación. Y cuando el excedente permitió que miles de personas vivieran juntas sin tener que producir cada una su propio alimento, nació la ciudad. Y como corolario de todo esto, junto a esta incesante lista, también nació la pasión por defender lo que es propio, por proteger la tierra que uno sudó, trabajó y en la que dejó parte de su ser para aprovechar sus frutos o legarla a sus hijos. No es casualidad que la palabra civilización venga de civitas, la ciudad, ni que la palabra cultura venga precisamente de cultivar. Todo lo que somos, la propiedad, la ley, el comercio, la ciencia, la escritura, la escuela y la ciudad, nació el día en que un ser humano decidió trabajar la tierra. Trabajar el suelo y domesticar lo salvaje no es otra cosa que hacer civilización, por lo que sin el trabajo de la tierra no seríamos muy diferentes de los animales. En otras palabras, domesticar la tierra es lo que nos permitió domesticarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando la política ataca el campo, no ataca un sector, ataca el cimiento mismo sobre el que se levantó todo lo demás y la base de nuestra nación, porque gracias a la producción agrícola que el nuevo mundo pudo independizarse del viejo, desarrollar su propio sistema económico e incorporarse a la economía global como un actor fundamental. Esto también lo entendía Julio Argentino Roca, nuestro gran prócer, padre de la Argentina moderna, cuando afirmó que la ganadería y la agricultura son las dos grandes fuentes de la riqueza nacional. Y esto último es algo que a todas luces nunca logró comprender la política durante los últimos 100 años. En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, con cepos, con cupos, con prohibiciones de exportar, con precios máximos. Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Cuando había crisis, subían las retenciones. Cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio. Cuando había inflación, ponían precios máximos sobre producción. Se dedicaron a faenar año tras año a la gallina de los huevos de oro. Ese es el campo que fue, el campo Ese es el campo que fue, el campo exprimido, atado de manos, castigado por el pecado de ser el más productivo y tildado despectivamente bajo la mentira de que el campo era ver crecer los suyos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre. Porque hoy, después de apenas 2 años de transitar este camino desregulador, puedo pararme acá y mostrarles con números que la transición dejó de ser una promesa y es una realidad. Empecemos por la superficie. En la campaña 2025-26 se sembró un récord de 40 millones de hectáreas, la mayor superficie de nuestra historia. Pero eso es tan solo una pequeña parte de la ecuación, porque si bien la superficie creció apenas un 3%, la producción saltó un 22%, hasta una cosecha récord histórica de más de 164 millones de toneladas de granos, un 30% por encima del promedio de las últimas 10 campañas. Estamos en los albores de una revolución tanto expansiva como intensiva en la siembra que nos va a devolver todo el terreno perdido frente a nuestros competidores. El maíz marcó su récord histórico con 71 millones y medio de toneladas, el trigo otro récord con casi 28 millones, el girasol otro récord más,
En jerga económica, producir más con lo mismo es lo que se conoce como rendimientos crecientes y es la pieza que desbloquea el crecimiento económico. Y todo esto se transforma en dólares para la Argentina, lo que se traduce en estabilidad para todo el resto de la economía, en un aumento del crédito y en una caída de la inflación. En 2025 las exportaciones agroindustriales marcaron un récord histórico, más de 115 millones de toneladas, lo que significa un ingreso de más de 52.000 millones de dólares con 132 productos, alcanzando su máximo volumen exportado en al menos 7 años y llegando a más de 150 destinos en el mundo. El primer semestre de este año ya viene rompiendo ese récord, con un 15% más de volumen y un 17% más de valor que el año pasado. Las exportaciones de girasol crecieron un 142%, las de trigo un 64% y por primera vez en la historia vendimos trigo y maíz argentino en China. Yendo a la industria cárnica, la carne vacuna está viviendo un momento histórico. En los primeros 5 meses del año, las exportaciones crecieron un 46% en valor. El mercado de los Estados Unidos, que durante años se nos había cerrado, hoy es una máquina de batir récord. Gracias a un sensacional trabajo de nuestros ministros, logramos quintuplicar la cuota de exportación a este país y en apenas 6 meses de este año ya le vendimos más carne que en todo el año pasado por un valor de 800 millones de dólares. Es más, solo lo que le vendimos a ese mercado en medio año equivale a toda la cuota Hilton con Europa. Por eso quiero también felicitar a todos los cabañeros, criadores, genetistas y todos aquellos que forman parte de la cadena. Buena parte de este milagro empieza en la genética. El trabajo de generaciones de cabañeros y criadores argentinos se volvió un bien preciado que hoy se demanda en todos los países ganaderos del mundo. Cada animal que desfila por esta arena es el resultado de décadas de selección, de paciencia y de mal amor por el oficio que nos ponen a la vanguardia mundial. Por otro lado, quisiera aprovechar el día de hoy para recordarnos a todos los argentinos que nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinera de que el campo no agrega valor ni genera empleo. Si convertir tierra en proteínas de alto valor nutricional no fuera suficiente valor agregado de por sí, sepan que el sector agroindustrial explica cerca de 1/4 del empleo formal de todo el país. Detrás de cada productor hay veterinarios, molineros, ingenieros, biotecnólogos, gomeros, genetistas, almaceneros, aceiteros, forrajeros y playeros de estación de servicio. En 2025, la molienda de soja fue la segunda más alta de toda nuestra historia, la de girasol y la de maní, los mayores en 25 años, la de trigo entre las mejores en 15. O sea que además de vender el poroto, vendemos el aceite, la harina y hasta el biodiesel. Cada tonelada incluye capas y capas de mano de obra. Por eso, cuando el campo le va bien a todo el interior y le va bien a la Argentina. Y cada uno de estos logros fue alcanzado gracias a una palabra mágica que la izquierda intentó demonizar siempre que tuvo la oportunidad: la rentabilidad. Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja. Entre 2019 y 2023, el productor que vendía soja recibía en torno al 65% del precio internacional, mientras el resto se lo quedaba el Estado en el camino.
Hoy recibe el 75% y va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo. Y por si todo esto fuera poco, el campo batió todos estos récords mientras todavía carga con el peso de las retenciones. Todo lo que acabo de enumerar lo lograron con una mano atada a la espalda. En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. Es apenas el punto de partida. La Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo y el campo genera el 60% de las divisas del país y año tras año generaba casi todas las divisas netas. La transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior. Hoy, la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país. Frente a quienes ven en ello un riesgo, nosotros queremos señalarles que presenta antes que nada una oportunidad. El crecimiento de esos sectores que antes no producían nada es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento del campo pujante en las próximas décadas. Por eso también quiero ser claro, ustedes son los protagonistas de este cambio. Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible. Todo lo que mencioné fue el resultado de sacarle de encima al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante 100 años. Eliminamos el cepo cambiario y el impuesto país, devolviéndole rentabilidad al sector. Bajamos aranceles a fertilizantes, herbicidas y maquinarias. Eliminamos el CIBU para volver a permitir la importación de maquinaria usada, reduciendo su costo hasta un 50%. Con el RIMI le dimos al campo un régimen especial sin monto mínimo de inversión para que comprar un equipo de riego, una malla antigranizo o infraestructura de eficiencia energética se amortice en un solo año con el IVA de esas inversiones devuelto a los 3 meses y no en 5 años como antes. Es decir, permitimos que el capital de trabajo vuelva rápido al bolsillo del productor para seguir invirtiendo. Facilitar el riego no solo es esencial para las economías regionales, sino que reduce significativamente los riesgos en la propia pampa húmeda y podría hacer del norte de la Patagonia una nueva frontera agrícola. Con la Ley de Modernización Laboral le bajamos al sector el costo de contratar y dar trabajo registrado. Digitalizamos los trámites laborales. Equiparamos las asignaciones familiares de los trabajadores del régimen del trabajo agrario con las del resto de los argentinos y llevamos el IVA de la energía eléctrica a los sistemas de riego al 10,5% para abaratar el costo de producir. Y además desregulamos como no se hizo nunca en la historia argentina. Sacamos al SENASA de la función de producción para cortar con la ridiculez de que un funcionario le diga a un productor cuándo cosechar y aplicamos la misma lógica en la producción bovina. Eliminamos el peso mínimo de la faena, dejamos caducar la prohibición de exportar ciertos cortes bovinos, levantamos la prohibición de exportar ganado en pie que nos dejaba fuera de un mercado de millones de cabezas anuales que era capitalizado por nuestros vecinos. Jubilamos el libro físico de movimiento de carne que llevaba más de 40 años y lo reemplazamos por un sistema digital y dimos de baja el RUCA para sacarle burocracia de encima al comercio de granos. En lo logístico, extendimos la circulación de bitrenes a toda una red nacional. Cada bitren transporta hasta un 75% más de carga que un camión convencional, lo que además significa menos camiones en la ruta y mayor seguridad vial. Y estamos licitando al sector privado la red vial troncal, por donde pasa el 80% del trámite del país para que nuestras rutas estén a la altura de lo que los argentinos merecen.
Además, dimos uno de los pasos más trascendentes de nuestra infraestructura, la privatización del Belgrano Cargas, que va a bajar fuertemente el costo logístico del campo y además vuelve más viables a la minería y a la energía que requieren mover materiales de gran porte. En materia sanitaria, el nuevo plan de vacunación contra la aftosa le va a ahorrar a los productores unos 25 millones de dólares, sin resignar un solo gramo de nuestro estatus sanitario. En definitiva, de las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de 1.000 fueron para liberar al campo específicamente. No por nada el Ministerio de Regulación lleva por nombre interno el del Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Pero no solo le bajamos los costos y le sacamos la burocracia de encima, también le devolvimos al productor las herramientas para financiarse y crecer. Liberamos el mercado de capitales para el sector agropecuario. Ahora los productores no quedan atados únicamente al crédito bancario o a sus proveedores para financiarse. La nueva flexibilización en el mercado facilita las emisiones de deuda y acciones por montos inferiores a los 130 millones de dólares. Quizás los resultados de estos cambios no se vean instantáneamente, pero son ventanas que irán abriendo oportunidades de financiamiento novedosas. Tomemos, por ejemplo, el mercado de warrants. Tras 110 años sin cambios, desregulamos el mercado de warrants, bajando su costo del 3,5% al 1% y permitiéndole al productor emitir su propio warrant para hacer líquidos sus stocks. Llevó un par de años, pero hoy es un mercado vibrante que les permite a los productores a lo largo y ancho del país obtener financiamiento accesible usando lo que previamente eran activos inmovilizados. Además, pusimos en marcha el pagaré mercancía, un viejo reclamo del sector que ya se está aprovechando principalmente para comprar maquinaria. Siempre retuve la gran duda de por qué los productores se financiaban exclusivamente con deuda, con la carga y el riesgo que esto implica en lugar de buscar nuevos socios para sus emprendimientos. Esto les permitiría obtener recursos financieros, pero sin el compromiso de pagar excepto cuando se obtengan ganancias. Mi sospecha siempre fue que era culpa de las trabas burocráticas y ahora podremos ver si estaba en lo correcto. Y si de desregulación se trata, el mayor impacto lo pudimos observar con la llegada de Starlink. Hoy cualquier productor puede acceder a Internet de máxima calidad hasta en el último rincón del país. Ahora nos parece algo cotidiano, pero en una enorme mayoría de casos se pasó de que no llegara ni la antigua línea de teléfono a tener Internet de alta velocidad de la noche a la mañana. Y con ello apareció por primera vez la posibilidad de incorporar tecnología inalámbrica a los cultivos y poder monitorearlo desde cualquier parte del planeta. Gracias a esta democratización del acceso a Internet, hoy son casi 3 millones los usuarios de este servicio y lo único que hacía falta para lograrlo era voluntad política. Y a estos 3 millones de usuarios, ahora, gracias a una iniciativa impulsada por el ENACOM y la propia Starlink, se le va a sumar 6.000 escuelas rurales que hasta hoy tenían una conexión a Internet deficiente o directamente no tenían conectividad alguna. De hecho, Starlink se comprometió a donar 6.000 kits satelitales junto a 24 meses de su servicio de Internet más alto, que incluye acceso prioritario por hasta 5 terabytes mensuales. Sí, terabytes. 5 terabytes. Sí, es un montonazo, sí. Gracias, Elon. Bueno, va a estar disponible, después que lo usen como quieran. A su vez, el ENACOM se compromete a financiar un año más del servicio, transcurrido el periodo donado por la misma Starlink. Muchas gracias a todos los involucrados en hacer realidad este proyecto. Además,
Gracias al excelente trabajo conjunto de Cancillería, Economía y Agricultura, le abrimos el mundo a nuestros productos. Tras 25 años de trabas, firmamos el acuerdo con la Unión Europea y nuestros productores de miel y en ese contexto, nuestros productores de miel, huevos y arroz coparon el cupo sin arancel en los primeros días. Un gran ejemplo de lo que puede lograr nuestro sector privado cuando se le sacan los grilletes. Firmamos también un acuerdo con EFTA. Estamos tratando otro con Singapur. Avanzamos en la relación con Estados Unidos, que cuantiplicaron su cuota de carne argentina, y con mercados de enorme potencial como Japón, India, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos. También presentamos la solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico para integrar así redes comerciales dinámicas donde se combinan escala demográfica, crecimiento económico y demanda sostenida de alimentos de mayor valor. Cuando asumimos, los acuerdos comerciales argentinos alcanzaban alrededor del 20% del Producto Mundial. Esa era la cara visible de décadas de aislamiento y oportunidades desperdiciadas. Nuestro objetivo es llevarla al 60% del Producto Mundial y continuar avanzando desde allí hasta cubrir todo el globo para que nuestros productores accedan a un mercado de más de 8.000 millones de seres humanos. En esta línea, tan solo en el primer semestre de este año abrimos y reabrimos más de 290 mercados en el mundo para nuestros productos, desde la carne bovina con hueso a Paraguay hasta los cítricos a El Salvador y los embriones bovinos a Filipinas. Y llevamos más de 500 mercados abiertos y reabiertos desde el inicio de nuestra gestión. Hace apenas unos días dimos otro paso histórico, abriendo el mercado de Indonesia para la carne bovina y la industria láctea argentina. Hablamos de un país con más de 280 millones de habitantes, una demanda creciente de alimento y una enorme importancia estratégica para el futuro de Asia. Así, con cada nueva habilitación ampliamos nuestra capacidad exportadora, incorporamos más provincias al comercio internacional y confirmamos la confianza de los mercados más importantes del mundo en nuestra producción y su calidad. Y además de todo esto, seguimos avanzando sobre el problema más acuciante del sector, el yugo más pesado de todos, las retenciones. Y quiero repasar una por una lo que ya hicimos para que no nos olvidemos de dónde venimos. A los lácteos, a las economías regionales, a las carnes transformadas, a los productos porcinos y a las varias categorías de carne bovina, les eliminamos las retenciones por completo y hoy están en cero. A la soja. A la soja la bajamos del 33 al 24% y vamos a ir bajándola sostenidamente hasta llegar al 15% en diciembre del 28. A sus derivados, la harina y el aceite, del 31 al 22,5, camino al 14. Al maíz, del 12 al 8,5 y llegará al 5,5%. Y al trigo y a la cebada ya lo bajamos del 12 al 5,5%. Por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos. Y todo es posible únicamente gracias al superávit fiscal, porque el superávit es el motor que nos está llevando al futuro y no hay baja de impuestos posibles sin superávit fiscal sostenido. Y aquí amerita aclarar una obviedad. La única alternativa al superávit es el déficit
y con el déficit vuelven las 10 plagas de Egipto que tanto hicimos por dejar atrás. El superávit es ni más ni menos que el terreno firme sobre el que estamos sembrando la Argentina del futuro. El superávit es la condición económica y política de estabilidad en este sendero y por eso lo cuidamos como agua en el desierto. Y lo que viene es un cambio de época. Actualmente estamos discutiendo en el Congreso un proyecto que hemos llamado de inviolabilidad de la propiedad privada. Este proyecto no solo protege a nuestros productores de posibles expropiaciones, una experiencia traumática que ha vivido este sector, sino que habilita la inversión de capital en nuestro sector agropecuario. Existen cientos de negocios que requieren compra de tierras a escala y que quieren venir a invertir a nuestro país. Hablo de la industria forestal, la industria láctea, ciertas economías regionales y el riego para volver viables cultivos en zonas áridas, por mencionar algunos. Dadas nuestras restricciones actuales, hoy son sectores que se encuentran subexplotados. Con la aprobación de la ley, estimamos una inversión de 15.000 millones de dólares en estas industrias. Además, en las últimas semanas trascendió una noticia de vital importancia para el sector que le cambia la ecuación para las próximas décadas. Gracias al boom del gas, se anunció una inversión de 2.700 millones de dólares para la construcción de una planta de urea granulada con una capacidad de 2.1 millones de toneladas anuales a partir de 2029. Con esta planta, la Argentina deja de depender del humor del mundo para producir uno de los insumos más críticos del campo, y lo hacemos con nuestro propio gas, el cual hasta hace poco importábamos gracias a nuestra manía por no explotar nuestros recursos. Esto es lo que pasa cuando un país deja de enemistarse con su propia riqueza y empieza a aprovecharla. Y gracias a este cambio de mentalidad, estamos viendo una reducción constante de costos para los productores argentinos. Durante años, el productor argentino quedó a merced de la voluntad y volatilidad mundial en el precio de los fertilizantes, importando lo que perfectamente podíamos producir acá. Eso va camino a terminarse de una vez y para siempre. Finalmente, me gustaría contarles que estamos enviando al Congreso una ley que modifica el régimen de navegación de nuestro país, un antiguo reclamo de las provincias del norte. Argentina es un país bendecido por sus ríos y la Constitución de 1853 ya garantizaba la libre navegación de los ríos, cada uno de los pilares de la prosperidad. Durante décadas desaprovechamos esa bendición. Con la nueva licitación y expansión de la hidrovía y con la habilitación de nuevos puertos privados a lo largo de todo el país, vamos a abaratar drásticamente el costo del flete, sobre todo para los productores del norte, que son los que más lejos están y más caro pagan para sacar su producción. Para poner un poco en contexto el significado de algo así, para un productor del norte, esta baja de costo logístico equivale a una reducción de aproximadamente 8 puntos de retenciones y el ahorro es mucho mayor para los productores cercanos al Paraná, Paraguay y Uruguay. Para la industria forestal también equivale a una baja del costo total del 8%. Cuando observamos todas estas cosas, queda claro que la provincia del norte no fueron relegadas por el azar de la naturaleza, sino por la voluntad política de un sistema enemistado con el desarrollo y enamorado de decidir ganadores y perdedores desde un escritorio en Buenos Aires. Pero hay algo más, y es tan importante como el costo. Esto federaliza el comercio. Se termina la Argentina que dependía exclusivamente de que todo pasara por el puerto de Buenos Aires o de Rosario. El interior productivo va a tener por fin sus propias salidas al mundo. Esto no es ni más ni menos que un mandato constitucional y una reparación histórica de una injusticia que ya llevaba demasiado tiempo vigente. De hecho, bajo el RIGI ya se aprobó la construcción de un nuevo puerto multipropósito en Timbúes,
sobre el Paraná, con una inversión de 277 millones de dólares. Y en los últimos días fue noticia la evaluación de un proyecto para desarrollar una nueva hidrovía hasta el centro de Neuquén, lo que también beneficiará a las economías agroexportadoras regionales como la vitivinícola y la frutícola. Tal vez, como sostuve antes, el desarrollo de la energía libera también las fuerzas productivas del agro, porque esa es la gran diferencia entre el campo que fue y el que se viene. El campo que fue era un sector genial, maniatado con cadenas regulatorias e impositivas demenciales que aún con sobrecarga tributaria nunca vista en la historia de la humanidad, se mantuvo competitivo a nivel global. Que sobreviva fue poco menos que un milagro, pero ahora es momento del verdadero milagro, su nuevo siglo de crecimiento sin límites. El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio. Tenemos las condiciones para producir 300 millones de toneladas de granos, para duplicar la producción actual. Vamos a darle un régimen de derechos de propiedad a los innovadores semillas para que la tecnología argentina, hecha por argentinos, pueda venderse acá y potenciar nuestros rendimientos en lugar de solo potenciar los rendimientos de otros países. También vamos a ver, como dice el ministro Sturzenegger, una Patagonia verde por el acceso al riego. Y de hecho ya la estamos empezando a ver con productores de maíz en añelo que están alcanzando rinde de hasta 12 toneladas por hectárea. Y el mundo ya está apostando por este cambio del futuro. Una de las empresas más grandes del mundo en el sector anunció la construcción en nuestro país de la planta procesadora de soja y girasol más grande del mundo con una inversión de 400 millones de dólares. Como decía el gran Milton Friedman, basado en Charles Thibault, el primer voto y el más importante de todos es el que sucede con los pies, con nuestras decisiones cotidianas. Y hoy, después de tantas décadas de huir despavorido, el capital global está volviendo a votar por la Argentina. Así vamos a ver al agro finalmente libre, porque por primera vez otros sectores como la energía y la minería están creciendo con la misma fuerza y el campo está dejando de ser el pagador de última instancia de todos. El techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia. Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo. Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Ustedes que están acostumbrados a pensar en generaciones entienden mejor que nadie lo que significa lo que estamos construyendo. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando. Están quienes quieren tomarnos de ejemplo y están quienes quieren defender el status quo con uñas y dientes. El triunfo del modelo liberal en Argentina puede cambiar el rumbo de muchos países y los enemigos de la libertad, desperdigados por el globo, no pueden darse el lujo de perder los privilegios que edificaron durante décadas. No es casualidad que en los últimos días hayamos visto una campaña mediática internacional intentarnos bajar el precio con cualquier tipo de mentira para demonizar nuestro sentir patriótico. Hoy está más claro que nunca que existen quienes buscan que la Argentina no encuentre su destino de grandeza, pero no le vamos a dar el gusto. Vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. En Argentina creemos en la libertad del individuo y su capacidad para hacerse con el fruto de su trabajo, de todas las excelencias de la vida de la que sea capaz. Y creemos que nuestro campo, el campo argentino, es el mejor ejemplo de esto, pues ustedes fueron lo que hicieron de esta tierra hostil, indomable e inhóspita, un paraíso para quienes estaban dispuestos a trabajarla.
Por eso, vayamos juntos de la mano y aprovechemos esta oportunidad histórica. Tomemos el toro por las astas y apostemos a la Argentina, porque tenemos la posibilidad de dejar atrás para siempre el siglo de humillación e inaugurar un nuevo siglo de oro para la nación. Sigamos cultivando nuestro suelo, sigamos sirviendo a nuestra patria y sigamos haciendo grande a la Argentina. Sin más, con mucho entusiasmo y agradecimiento, doy oficialmente por inaugurada la 138ª Exposición Rural Argentina. Que Dios los bendiga, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Allí las palabras del presidente Javier Milei en lo que fue el acto central de la exposición rural de este año, la edición número 138, con un claro repaso sobre las gestiones que se han realizado por parte del Ejecutivo en pos del campo y también con todo el desafío que implica para el agro seguir vigente. Ahora siguen más muestras, desfiles, ya se acomodan los campeones allí en la Plaza del Bicentenario, en la Rural, en el predio de Palermo. Y esta es la imagen de cómo sigue esta jornada tras la inauguración oficial, con las palabras del presidente Javier Milei, en la edición 138 de la Expo Rural. Cori, Sociedad Anónima, Barcia Holzer, Sociedad Anónima, La Rubeta, Lezama, Buenos Aires, Box 236, reservado Gran Campeón Hembra de Alejandro Ezequiel Spinella, Don Romeo, Olavarría, Buenos Aires, Raza Bradford, Box 774, Gran Campeón Macho de Agrolepal, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Cachillaco, Sociedad Anónima, Cabaña, La Dominga, Fidel S., Sendero, Brangus y Bradford, Cabaña, Budeguer, Ischilín, Córdoba, Box 757, reservado Gran Campeón Macho de Ganagrín, Sociedad Anónima Agrícola Ganadera, Santa Irene, Ganagrín, Sociedad Anónima Agrícola Ganadera, General Almada, Entre Ríos. Raza Bradford, Box 867, Gran Campeón Hembra de Adelgros, Sociedad Anónima, Cabaña, El Aljibe, General Dehesa, Córdoba. Box 882, reservado Gran Campeón Hembra de Establecimiento San Vicente, Sociedad Anónima. Marta Karina, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Establecimiento San Vicente. Marta Karina, Choromoro, Tucumán. Raza Brangus, Box 586, Gran Campeón Macho de Walter Edgardo Orodá, El Porvenir, Quilino, Córdoba. Box 589, reservado Gran Campeón Macho de RG de Peirano, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Rancho Grande, Corral de Bustos, Córdoba. Raza Brangus, Box 686, Gran Campeón Hembra de Walter Edgardo Orodá, El Porvenir, Quilino, Córdoba. Box 706, reservado Gran Campeón Hembra de Las Tres Cruces, Sociedad Anónima, Establecimiento La Magdalena, Sociedad Anónima. El Impenetrable, José Ignacio Lupión, Manuel Molejón, Martín José Montiel. Hereford, Paul Hereford, es la raza. Box 994, Gran Campeón Macho de Cabaña, San Marón, Sociedad de Responsabilidad Limitada, San Marón, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sarmiento, Chubut. Box 965, reservado Gran Campeón Macho de Sucesión de Jaca Ángel, Chapela, Carmen de Patagones, Buenos Aires. Continuando con la raza Hereford, Paul Hereford. Box 1068, Gran Campeón Hembra de Antiguas Estancias Don Roberto, Sociedad Anónima, Cabaña Santa Rita, Saladillo, Buenos Aires. Box 1053, reservado Gran Campeón Hembra de Terra Garba, Sociedad Anónima, La Persistencia, Castelli, Buenos Aires. Shorton, Box 1191, Gran Campeón Macho de Héctor Madio Elleravide, La Dolores, Sociedad Anónima, Joaquín Delordi de Trenquelauquen, Buenos Aires. Box 1176, reservado Gran Campeón Macho de Lucas Lagrange, San José La Prida, Buenos Aires. Shorton,
Box 1204, gran campeón hembra de Héctor Mario Elleravide, Lavalle Horacio Luis y Lavalle Marta Vila de Trenquelauquen, Buenos Aires. Box 1222, reservado gran campeón hembra de Luciano Nicolás Macaroni, Pehuelches, La Trinidad Agropecuaria Pampeana, Sociedad Anónima, Bordenave, Buenos Aires. Limusín es la raza, Box 1235, gran campeón macho de Cabaña, La Cotidiana, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Buenos Aires. Box 1242, reservado gran campeón macho de J. Quesada e Hijo, Sociedad Anónima, Santa Regina, Buenos Aires. Limusín es la raza, Box 1277, gran campeón hembra de Maminaike, Sociedad Anónima, Los Ombúes, Hugues, Santa Fe, Box 1280. Reservado gran campeón hembra de Cabaña La Cotidiana, Capilla del Señor, Buenos Aires. Raza Limangus, Box 1109, gran campeón macho de Jorge Alberto Gentili, Carlos Ignacio Antonio Ojea Rullán, La Toscanita, La Juanita, Roque Pérez, Buenos Aires. Box 1103, reservado gran campeón macho Raza Limangus de Leonardo Abel Hernández, Los Pirulos, Tres Lomas, Buenos Aires. Continuando con la raza Limangus, Box 1142, gran campeón hembra de Agrinsur, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Ranchos, Buenos Aires. Box 1144, reservado gran campeón hembra de Jorge Alberto Gentili, Carlos Ignacio Antonio Rullán, de Roque Pérez, Buenos Aires. Raza Spiegel Park, Box 1290, campeón macho de Carlos Ignacio Antonio Rullán, Roque Pérez, Buenos Aires. Box 1296, campeón hembra de Carlos Ignacio Antonio Ojea Rullán, Roque Pérez, Buenos Aires. Raza Cimental, Box 1310, campeón macho de Cuatro Piedras, Sociedad Anónima, Cabaña La Josefina, Húsares, Buenos Aires. Box 1312, campeón hembra, raza Cimental de Establecimiento San Patricio, Sociedad Anónima, Cabaña Ambojena de Magiolo, Santa Fe. Pasamos a la raza Brahman, Box 896, campeón macho de Sociedad Anónima Estancia La Pelada, Ganadera y Comercial, La Pelada, Santa Fe. Box 907, campeón hembra de Labranza, Sociedad Anónima, San Pablo, Palmasola, Formosa. Ganado bovino criollo ahora, Box 1321, campeón macho de Gabriel Martín Chiaravale, Pehuajó, Buenos Aires, adquirido por el Atardecer, Sociedad Anónima. Box 1327, bovino criollo, campeón hembra de Facultad de Ciencias Agrarias, Lomas de Zamora, Buenos Aires. San Ignacio es la raza, Box 1333, campeón macho de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Montecristo, Córdoba. Box 1336, campeón hembra de la Universidad Católica de Córdoba, Montecristo, Córdoba. Blonde Aquitaine, Box 1352, campeón macho de Curutué, Sociedad Anónima, Agustín Mosconi, Buenos Aires. Box 1355, campeón hembra de Curutué, Sociedad Anónima, Curtué, Agustín Mosconi, Buenos Aires. Murray Gray es la raza, 1362, campeón macho de la Trinidad Agropecuaria Pampeana, Bordenave, Buenos Aires. Box 1363, campeón hembra de la Trinidad Agropecuaria Pampeana, Bordenave, Buenos Aires. Santa Gertrudis. Hasta aquí hemos compartido lo que es campeón el acto macho de de cierre Antigua, de Sociedad esta Anónima, edición de la exposición Mariano rural, Loza tras las Corrientes. palabras del presidente Javier Milei, tras las palabras también del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. También tras ver cómo han sucedido distintos eventos aquí en la Plaza del Bicentenario, como el desfile de granaderos, ahora el desfile de campeones. Los hemos mantenido informados a lo largo de toda la mañana con lo que estuvo sucediendo allí en el barrio porteño de Palermo y seguimos conectados con más información. Quédense en la televisión pública.